Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Quiero aprovechar, para tomarme un sorbo de café Santo Domingo en este momento y al mismo tiempo expresar felicitaciones a los operadores de la empresa, de la planta Estrella del Mar 3 de Seaboard Corporation, que encabeza el señor Armando, que está administrando esa empresa de Seaboard Corporation en lo que tiene que ver con la generación de las plantas Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, pero principalmente Estrella del Mar 3, que es una planta barcaza instalada relativamente recientemente, que está operando de manera efectiva para alimentar al sector eléctrico interconectado, el CENI, con un aporte de alrededor de 140 megavatios a gas natural. Y esa es una contribución importante que se hace a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Esta generadora, que fue tan atacada por torpederos que se hacen llamar expertos en medio ambiente, y al final, cuando vemos los resultados, nos damos cuenta de que no se trata de una empresa que esté haciéndole daño al medio ambiente, sino que por el contrario cumple con todas las normativas ambientales a los fines de evitar cualquier tipo de situación. Así que qué bueno que esté produciendo de manera efectiva esta planta de Seaboard Corporation, la Estrella del Mar 3. Otro aspecto que quiero tratar y es relacionado con el agua. El agua, porque esta semana, específicamente el miércoles, se conmemoró el Día Internacional del Agua y siempre salen a teorizar la gente sobre el agua. Y no terminamos de hacer nada con el recurso agua para su aprovechamiento. Pero miren, señores, las estadísticas oficiales indican que el mayor desperdicio de agua en la República Dominicana está en el sector agrícola. Y está en el sector agrícola porque el sector agrícola dominicano, la agricultura dominicana, todavía utiliza métodos de riego obsoletos, totalmente obsoletos. Todavía nosotros estamos en el rudimentario método de canales de riego para regar la tierra por medio de gravedad, del sistema de inundación. Señores, eso se utilizaba en la época del Imperio Romano. El sistema de riego por inundación a través de la gravedad en los canales de riego. Así que estamos nosotros todavía. Y apenas un 10% de la producción agrícola en la República Dominicana está tecnificada en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de agua. 10%, o sea, solo un 10% utiliza sistemas de riego por goteo, que tiene la ventaja de que riego por goteo, primero se consume menos agua, pero segundo, se produce con mayor eficiencia porque el producto, la semilla, la planta, recibe solo la cantidad de agua que demanda para desarrollarse de manera efectiva. Porque si recibe menos agua de la que necesita, la productividad va a ser baja. Pero si recibe más agua de la que necesita, que es lo que pasa en este país, pues también la productividad va a ser baja, porque entonces la planta se anega. Entonces, lo ideal es que reciba solo la cantidad de agua necesaria para producir de manera efectiva los frutos que se han de cosechar en el sector agrícola. Para eso se requiere la tecnificación de los sistemas de riego. Y la tecnificación de los sistemas de riego se logra a través de establecimiento o instalación de sistemas de riego por goteo. Algo que no es nuevo, algo que tiene décadas aplicándose en otros países y aquí en la República Dominicana también. Bueno, Israel es uno de los países con mayor experiencia en los sistemas de riego por goteo, porque como Israel es un país con mucha escasez de agua, tiene que aprovechar la disponibilidad de agua, tiene que aprovecharla de manera efectiva. Y para aprovecharla de manera efectiva, pues por necesidad se vieron obligados a tecnificar el uso del agua. Nosotros que tenemos agua en abundancia, entonces no le damos importancia a eso y desperdiciamos agua. Y oigan esto para que ustedes vean, más o menos, para que ustedes tengan una idea. De toda el agua que se utiliza en el país, que se consume, el agua que se consume en el país, el 82% se destina a la producción agrícola y el 18% se destina al uso doméstico y uso industrial. 18% para uso doméstico, o sea, para consumo humano, para las empresas que utilizan agua y para uso industrial y generación de electricidad.
Ahora, para producción agrícola se destina al 82%. Sin embargo, de ese 82%, señores, se desperdicia, oiga qué gravedad, se desperdicia el 70%. Oiga, se desperdicia el 70% del 82% que utiliza la agricultura. 70% es para botarlo. Eso equivale al 57% del total. Cuando tú sumas el 18% de uso doméstico e industrial, más 82% agricultura, si el 70% de lo que se usa en agricultura se pierde, cuando tú haces la sumatoria del 100%, te da un 57% de pérdida total de agua. Pero no solo eso, sino que si se produce alimentos utilizando el 82% del agua disponible y se pierde el 20%, el 80%, perdón, el 80%. Quiere decir que con el 25% se pudiera producir lo mismo que se está produciendo con el 82% del agua que se está usando. ¿Por qué? Porque ese desperdicio que equivale, repito, al 57% del total, pudiera evitarse si tuviéramos un sistema tecnificado de utilización del agua para riego de los predios agrícolas. Entonces, en lugar de usar un 100% del agua que estamos usando actualmente, si tuviéramos la agricultura tecnificada en materia de riego, usaríamos nada más un 25% más un 18% para uso doméstico, eso sería más o menos un 43%. Quiere decir que aquí estaría sobrando un 57% del agua que se está utilizando actualmente. Tendríamos entonces agua almacenada ahí que no necesitaríamos usarla. Y es bueno hablar de eso a propósito de que ahora estamos en sequía, que los embalses de las presas están bajos, qué sé yo qué. Bueno, si la agricultura no demandara tanta agua para desperdiciarla, entonces los niveles de los embalses, aún bajitos, alcanzarían perfectamente para suplir la necesidad de agua. Pero no alcanzan porque se bota el 70% en la agricultura. Se desperdicia el 70%. Pero no solo eso, vamos a darle otro dato. De toda la tierra fértil que hay en la República Dominicana con vocación agrícola, cuando se cuantifica, eso te da 12 millones de tareas. 12 millones de tareas es la tierra fértil en el país. Pero aquí se está produciendo nada más en 5 millones de tareas. Es decir, el 40% de la tierra fértil es la que se está utilizando. 5 millones de tareas sembradas de diferentes rubros, de arroz, habichuela, cebolla, todo lo que usted quiera. Plátano, yuca, batata, todo. El 40% de la tierra. O sea que si nosotros estuviéramos explotando de manera efectiva la producción agrícola en todas las tierras, en todos los predios que tienen vocación agrícola, estaríamos entonces produciendo 2,5 veces más de lo que estamos produciendo actualmente. Actualmente producimos el 40%, utilizamos el 40%, si utilizáramos el 100%, ese 60% adicional sería equivalente a 2,5 veces más. Ahora, bajo las condiciones actuales, eso es imposible. ¿Por qué sería imposible? Porque bajo las condiciones actuales, con un desperdicio de agua de un 70%, si produjéramos en lugar del 40% de los predios, el 100% de los predios, es decir, en lugar de 5 millones de tareas, 12 millones de tareas, necesitaríamos entonces un 205% del agua que estamos utilizando actualmente. O sea, se necesitaría el doble del agua total que se utiliza actualmente para todo lo que hace la República Dominicana. Se necesitaría para producir la tierra de manera completa con vocación agrícola. ¿Por qué? Porque como se desperdicia el 70%, sería imposible porque no hay forma de tú duplicar la cantidad de agua disponible. Sin embargo, si el sistema estuviera tecnificado, pudiéramos producir la totalidad de la tierra, en vez de 5 millones de tareas, 12 millones de tareas, utilizando solamente el 62% del agua que estamos utilizando actualmente. Y si a ese 62% usted le suma un 18%, que es el agua que utiliza el uso doméstico,
e industrial, entonces se le daría más o menos un 80%. O sea que si el sistema de riego estuviera tecnificado en la República Dominicana y produjéramos alimentos en el 100% de los predios agrícolas y no solamente en el 40%, pudiéramos hacerlo utilizando solamente el 62% del agua que estamos utilizando actualmente y a sumarle 18% del agua que usa el consumo humano y que usan las industrias, eso daría más o menos un 80% y estaría sobrándonos un 20% del agua que estamos utilizando. Eso para que ustedes vean la importancia de tecnificar los predios agrícolas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso es un trabajo complicado, porque es un trabajo que requiere de largo plazo y aparte que es un trabajo que requiere de largo plazo, requiere de seguimiento constante, de planificación, de preparación de los productores, concienciación de los productores, participación del Estado no solo para darle seguimiento, sino también para financiarle la instalación de los sistemas de riego por goteo. Ese proceso de instalación de sistemas de riego por goteo es un proceso costoso en lo que tiene que ver con la inversión inicial. Luego entonces ya cuando está en funcionamiento sale muchísimo más barato que lo que estamos haciendo ahora. Pero la inversión inicial requiere de mucho dinero y al mismo tiempo requiere de mucho seguimiento técnico. Y entonces para eso tiene que estar participando el Estado de manera directa. Por eso nos habla el señor Claudio Camaño Vélez, que es el director del sistema de tecnificación de sistema de riego, que fue una institución que creó el presidente Luis Abinader para prestarle atención al sistema de riego y la tecnificación de riego de los predios agrícolas, utilizando agua de manera óptima y no desperdiciando agua. Pues él plantea algo que tiene sentido. El señor Camaño Vélez plantea que es necesario que esto se convierta en una política de Estado, a los fines de que, aun cuando se dé un cambio de gobierno, un cambio de gestión gubernamental, pues que como quiera se continúe con el plan de tecnificación de los predios agrícolas. Porque si se politiza la iniciativa, entonces viene un cambio de gobierno o un cambio de funcionario y de repente le dan para atrás lo que ya estaba avanzado y se embroma todo. Para garantizar la continuidad del Estado. Y en ese aspecto sí es obligatorio la continuidad del Estado porque los procesos de instalación, preparación, puesta en funcionamiento y aprovechamiento de los sistemas de riego por goteo, que es la tecnificación de riego en los predios agrícolas, se toma mínimo 10 años. Y un periodo electoral dura 8 años, un periodo gubernamental, perdón, dura 4 años, 8 años máximo cuando son reelegibles. Entonces, se necesita continuidad de Estado. Se necesita que los gobernantes tengan conciencia de la necesidad de darle seguimiento a esto. ¿Para qué? Para evitar en algún momento, dentro de 10, 15, 20 años, que se desperdicie el 70% del agua que se utiliza en el sector agrícola. No puede ser que a nosotros nos cueste tanto producir bien alimentos. Lo que pasa es que vivimos haciéndonos una especie de estimulación mental, por no decir otra palabra, diciendo que nosotros producimos el 85% de los alimentos que demandamos, que nosotros somos autosuficientes en materia alimentaria. Eso es mentira, señores. Todo eso es cuento de camino. Porque si bien es cierto que producimos el 85% de lo que consumimos a nivel interno, ese 85% tiene un componente de importación de un 60%, un 65%. La mayoría de los insumos que se utilizan para producir aquí son importados. Entonces es un eufemismo. La verdad es que necesitamos ser más eficientes en la producción. Y para ser eficientes en la producción necesitamos entonces asumir una política de Estado de tecnificación, en este caso, del uso del agua para aprovechar mejor la utilización en la agropecuaria, en la agricultura, pero al mismo tiempo para producir alimentos más competitivos, porque mientras los alimentos que estamos produciendo estén siendo anegados con más agua de la que necesitan por el desperdicio del agua, entonces la productividad del fruto va a ser menor. Para que la productividad de ese fruto sea mayor, es bueno que reciba solamente el agua que necesita. Y para que eso sea así, tiene que ser tecnificado el sistema de regadío de esa agua. Vamos a una pausa y cuando retornemos, continuamos con este espacio Dinámica Económica.